Dejan cadáver dentro de un tonel en la zona 1 y en Tierra Nueva 2 asesinan a taxista cuando iniciaba su jornada. Viviendas soterradas por deslizamiento de tierra en Chiseca, Alta Verapaz. Mandatario Yamatei. La Corte de Constitucionalidad está desintegrada, no puede haber fallos. Además llama a respetar la Constitución, a integrar la CC y superar la crisis. Guatemala, Zacatepeques y Escuintla son tendencia a la baja en número de casos de COVID-19 y con aumento de pruebas en el noroccidente del país. Presidente Alejandro Yamatei se recupera de coronavirus. Última prueba da negativo y vuelve a actividades públicas. Selección Nacional de Fútbol viaja a Nicaragua. Este martes por la noche se enfrentan en partido amistoso. Tormenta tropical Delta se forma en el Caribe y amenaza con impactar Estados Unidos, fortalecido como huracán. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. En este lunes tenemos más noticias nacionales. Algunos hondureños que permanecían en Guatemala luego de disolver la caravana que buscaba llegar hasta los Estados Unidos, intentaron hoy reiniciar su camino. Sin embargo, fueron copados por las autoridades nacionales y devueltos a la frontera con Honduras. Carla Mejía nos informa. Adelante. Desde la semana pasada se dio a conocer sobre esta situación de las personas que querían atravesar la frontera de nuestro país para poder hacer un recorrido, llegar a México y luego a Estados Unidos, que es su objetivo. Pero esta mañana, desde Izabal, la Pastoral de Movilidad Humana nos ha comentado que varios tuvieron que ser retornados. Esto con el apoyo de los elementos del ejército, fueron llevados al área fronteriza y después ahí en Honduras habían ya unos buses que los estaban llevando a San Pedro Sula para que ellos pudieran solventar estos problemas con alguna papelería para poder pasar por migración. También que no contaban con el examen del PCR, esto es para verificar si ellos tienen o no COVID, si son positivos o no. La semana pasada se vio que eran bastantes personas las que intentaron pasar, que incluso solicitaron que pudieran pasar, pero debido a que hay un riesgo de contagio, por eso es que se tiene que hacer una solicitud de este examen para verificar que ellos no sean positivos del COVID. Alejandra, que está allá en este lugar, nos informó que hoy fueron varios los retornados y que incluso de las 600 personas que pasaron durante el fin de semana, se pudo observar que muchos ya estaban regresando a su país, es decir, que ya no quieren continuar con este viaje que para el final de ellos pues es muy pesado, es muy difícil el poder transitar de un país a otro y así poder llegar a Estados Unidos, sobre todo con esta pandemia que nos está afectando a todos los humanos. Es lo que pasó, se requirió la ayuda de los elementos del Ejército de Guatemala para que ellos pudieran regresar y solventar estos problemas. No se sabe qué va a pasar, si ellos van a volver a retornar a nuestro país y van a intentar de nuevo pasar, o si vienen otras personas en otra caravana. La Policía Nacional Civil confirma que a los hondureños de la caravana no se les capturó, se les prohibió pasar por Guatemala y se les devolvió a la frontera del país. Mabel Saucedo nos amplía los detalles. Adelante, compañera. En cuanto al flujo migratorio que ha habido durante estos días, queremos informar que efectivamente Policía Nacional Civil ha estado en primera línea brindando el apoyo y asistencia necesaria. Se ha dialogado con estas personas y la mayoría de ellas han decidido retornar a su país de origen de manera voluntaria. ¿De qué manera las ha asistido Policía Nacional Civil? Los puestos de control ubicados sobre las principales rutas, específicamente en el oriente del país, ruta al Atlántico, no son únicamente para la identificación y registro de personas, sino que en el tema de la migración, en cuanto a los vecinos del país hondureño, pues Policía Nacional Civil en algún momento ha brindado asistencia médica, les ha brindado pues ayuda en cuanto a personas que se han abocado precisamente a nuestras unidades, a nuestros agentes, y algunos de ellos han indicado que
pues ya no van a seguir con este viaje, que van a retornar nuestros agentes, el mando o la persona que se encuentra encargada en esos operativos, pues coordina el transporte para que ellos pues sean devueltos a la frontera a través de migración y ellos se encarguen del trámite correspondiente. 1:22 p.m. Tenemos una entrevista virtual para ustedes con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa. Magistrada, bienvenida a Noticiete. Por favor, si nos puede comentar cuál es la situación actual de la Corte de Constitucionalidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Manifestar mi preocupación y quiero decir que no es solo mi preocupación, sino de los magistrados suplentes Marielos Araujo Bor y el magistrado Henry Philippe Comte Velázquez en relación a las circunstancias o situaciones que han pasado en la Corte. Primero, el deceso de nuestro compañero y amigo, el doctor Bonergia Mejía, y en este momento la situación de salud que presenta el magistrado Aldán. El día de hoy ha salido en un comunicado que lo rechazo rotundamente, diciendo que a consecuencia del estado de salud de alguien se había suspendido el pleno. Luego algunos medios de comunicación me han entrevistado diciendo que se debe por mi causa. Yo efectivamente pues sí tengo algunos quebrantos de salud. Manifesté esto al pleno, pero no lo he manifestado en este momento, sino lo vengo manifestando hace aproximadamente 3 o 2 semanas. Por la carga de trabajo que hemos tenido y por toda la situación, no se ha podido o no he podido pues, realizar los exámenes. El día de hoy yo tuve que movilizarme para recibir la constancia de poder realizar los exámenes y pedirle al seguro la autorización. Yo me encontraba en otro lugar que no es mi casa, les manifesté, pero sí me presenté porque el último día habíamos acordado que se iba a hacer un planteamiento específico por mi persona, un planteamiento específico que ellos, o sea, mis colegas magistrados iban a recibir. Así se hizo constar, se inició la sesión, consta en el acta respectiva y por eso me llama a mí muchísimo la atención que se diga esto a través de un comunicado oficial que pues no es verídico. Se inició el pleno, iniciamos a las 9:25 por algún problema de conexión de un magistrado. Ustedes saben que trabajar a través de estas vías es un tema un tanto difícil por las conexiones que se tienen. Esperamos, la magistrada presidenta hizo el planteamiento de que estaba yo en espera en un lugar que no era mi casa, que para ella pues sería conveniente que yo me moviera del lugar y que creían que teníamos que conocer previamente los planteamientos que se habían realizado. Consta en el acta la situación y esta circunstancia que estoy manifestando. Significa que a pesar de necesitar realizar estos exámenes, me encuentro aquí. No he podido hacerlos y creo que es una función primordial el cumplimiento de mis obligaciones. Se cambió el pleno para conocimiento del día de mañana, se indicó, porque tendríamos que conocer los otros planteamientos que se iban a mandar por correo. Consta en mi correo oficial que yo mandé la información ahí requerida. Asimismo, también manifestarles que el día de hoy, como indiqué anteriormente, presentamos una nota dirigida al Pleno de la Corte. Nosotros no queríamos hacer esto público.
pero en atención a que la ciudadanía y en atención a que la magistrada presidenta el día de hoy fijó su postura en un medio de comunicación, pues decidimos los magistrados hacer un planteamiento público. Gracias, magistrada. Y si me escucha, precisamente, si nos podría comentar precisamente cuál es ese planteamiento que se hizo junto a los otros dos magistrados. Gracias. El planteamiento, haciendo un resumen, es establecer que se pueda otorgar la cesantía tal cual lo solicita la familia del magistrado Aldana. Se acompaña alguna información de parte de sus hijos y su esposa, específicamente un certificado médico que creo que si en anteriores oportunidades se le había dado valor probatorio para la suspensión o el otorgamiento de su ausencia, pues en este momento, en la última sesión en donde se le otorgó permiso sin goce de salario, hizo constar que se necesitaba que se acreditara nuevamente con un certificado. Este certificado es un certificado en donde pues nosotros creemos, los tres, creemos que tiene el respaldo de esa fe que cualquier médico puede extender. Entendemos que nuestro compañero pues está en un proceso de recuperación, pero no es un proceso de recuperación inmediata. Eso lo entendemos y también manifestamos al Pleno nuestra preocupación, nuestra gran preocupación por los derechos del magistrado Aldana. Entonces, eso específicamente, y pedimos que pues se escuche a la familia. No creemos que la familia esté mintiendo ante tal evento. Verdaderamente es preocupante y tampoco la Corte se puede quedar, en este caso, sin la integración como establece la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Imagínense ustedes, ahorita yo necesito al médico. No puedo porque quedaría desintegrada el cumplimiento de el ejercicio de la Corte. Entonces, existe esa problemática y creo que la Corte, y llámese la Corte, todos nosotros estamos en obligación de resolver todas estas situaciones. Lo establece la Constitución, las convenciones internacionales y nosotros hicimos un juramento ante el pueblo de Guatemala que íbamos a cumplir y respetar la Constitución. Muchísimas gracias, magistrada, por esta comunicación que usted está teniendo para todos los televidentes de Noti7. Precisamente el pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad, a través de un comunicado, se apeló en el artículo 7 del Acuerdo 389 para integrar el Pleno por la ausencia del magistrado Aldana. ¿Qué interpretación le daría usted a esto? Mire, en ese momento, y traigo al recuerdo, un reglamento no puede ser superior a la Constitución. La Constitución dice que la Corte debe estar integrada por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. En caso falte un magistrado titular, su suplente pues suple precisamente en esa función. Pero este caso es un caso totalmente distinto. Este caso no es una ausencia en donde nosotros sabemos que el magistrado va a regresar. Hoy oía con estupor decir que cualquier persona podría pedir el cese porque estamos enfermos. No, yo creo que en este caso debemos de atender de forma inmediata la situación
para poder estar integrados. Hay pues una integración en donde no hay un magistrado suplente que represente a la Corte, y nuestro colega, el magistrado Aldana, que está en las condiciones que creo y lamento que las redes sociales tuvieran a bien toda la información requerida, que consta en las actuaciones. Gracias, magistrada. Es por ello que siempre se solicita y se motiva a la población a que se informe a través de medios de comunicación y no solo se dejen llevar por redes sociales. Precisamente ahora, ¿qué pasa, magistrada, con estas resoluciones en la Corte de Constitucionalidad? Nosotros hacemos y somos enfáticos en manifestar en nuestra nota que hasta que no se resuelva la situación de la cesantía del magistrado, nosotros pues no podríamos conocer. ¿Qué tendría que decir la Corte para poder resolver y poder integrar? Tendría que decir que hay ausencia, pero ellos mismos, los familiares del magistrado Aldana, dicen en su nota, son claros en su nota, diciendo que no se le otorgue permiso, que no se le otorgue permiso sin gozo y que se declare la cesantía en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Quién va a hacer ese ejercicio de esa función jurisdiccional? Otro magistrado no lo puede hacer. Entonces, nosotros manifestamos esto en nuestra nota. Es lamentable, y así lo digo y compartimos con nuestros otros compañeros, que esto se tenga que estar dando a través de los medios de comunicación. Pero creo que la población debe estar enterada a nueva cuenta de toda la situación y todas las circunstancias que necesita saber. Aquí tengo la nota, yo creo que ya los medios lo deben de tener. Inclusive, pues nosotras dimos una conferencia especialmente en atención a la situación y el planteamiento que se hizo directamente a la Corte. Gracias, magistrada Ochoa, por brindarnos esta entrevista. Si usted desea agregar algo más, por favor, adelante. Pues muchísimas gracias, y qué bueno que todos los televidentes puedan escuchar y hacer un llamado, de verdad un llamado de reflexión a todos para sostener nuestro país, para sostener la República y especialmente para la cordura y el respeto a los derechos humanos de nuestro compañero. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad. Le deseamos una buena tarde. Y continuamos con más noticias relacionadas con este tema, porque respecto al impasse en que se encuentra precisamente la Corte de Constitucionalidad, el presidente de la República también externó su opinión. Escuchamos. Esperaríamos que se aplique el artículo, si mal no me equivoco, y discúlpeme si ahorita me equivoco, por la memoria 161 de la Constitución, en cuanto a la cesantía de los magistrados. La Corte prácticamente está desintegrada. Se queda pues, con 2 titulares menos. Los suplentes de parte de la Corte Suprema de Justicia no existen, porque nunca se topó al suplente. Y ahora el único llamado que podemos hacer es a respetar la constitucionalidad. Y eso es hacer un llamado a la Corte de Constitucionalidad a que efectivamente proceda a convocar al Colegio de Abogados y a la Corte Suprema de Justicia para que puedan integrar la Corte lo antes posible, los magistrados, y podamos superar esta crisis producto del fallecimiento de un magistrado, lamentablemente, y de la incapacidad como secuela de 2 derrames cerebrales que ha padecido lamentablemente el magistrado Neftalí. Así que esperamos que se supere la crisis pronto y ojalá el mismo día de hoy quedara aceptada la cesantía, como se llama, por motivos extraordinarios de salud,
y puedan convocarse inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, al Colegio de Abogados, para que puedan elegir a los representantes que deberán finalizar el mandato, a los titulares que deberán finalizar el mandato hasta el 14 de abril del año entrante. ¿Preocuparía algún fallo si no estuviera integrado completamente? Es que no puede haber, que no pueden haber fallos, no pueden haber fallos constitucionales. Ahorita, por ejemplo, todos los temas constitucionales no pueden ser conocidos, porque para ser conocidos se requiere de la integración de 7 magistrados, de los cuales tienen que estar 5 titulares y 2 suplentes, nombrados por sorteo. Ahorita no existe esa posibilidad, entonces no se puede haber, hay un vacío constitucional muy peligroso. Esta Constitución nos costó a los guatemaltecos sangre, sudor y lágrimas muchos años. Probablemente no sea la mejor Constitución del mundo, pero es nuestra Constitución. Y la Constitución representa por sí mismo un pacto social. Esa Constitución representa el mejor pacto social que deberíamos tener entre nosotros los guatemaltecos. Y el día de hoy, esa Constitución, esa constitucionalidad está en riesgo y no puede seguir en riesgo. Por eso la convocatoria o la invitación a que la Corte conozca cuanto antes y pueda solicitarle a los que le hacen falta representantes para que puedan tenerla integrada a la Corte y superemos este vacío constitucional que tenemos. De regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Este día las autoridades del Ministerio de Salud dieron un informe de la situación del COVID en Guatemala. Le tenemos un resumen acerca de lo más relevante. En conferencia de prensa ofrecida por autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 en Guatemala, informaron que la tendencia del número de casos hasta el 3 de octubre fue que hubo un leve aumento. Sin embargo, disminuyó el número de municipios en rojo y en amarillo, y aumentó los que están en alerta naranja. La tendencia en Zacatepeques, Guatemala y Escuintla es a la baja, y por el número de habitantes, tiene una influencia en la tendencia nacional. En el caso de Escuintla, ha logrado mantener controlada la epidemia. Asimismo, se presentaron gráficas que muestran el aumento en el número de pruebas en 4 departamentos del noroccidente, siendo estos Sololá, Totonicapán, Quiché y Huehuetenango. En total son 11 municipios que han incrementado el número de pruebas, evidenciando que tanto la descentralización como el incremento de pruebas continúa mejorando. En cuanto al número total de camas en hospitales nacionales, la tendencia de la ocupación es del 22%. En relación a los decesos, se mostró una gráfica de comparación que la Universidad de Washington hace respecto al número de decesos de Guatemala, frente a otros países de América Latina. Para el 1 de enero de 2021, la proyección es de 5.660 decesos. En lo que respecta al tablero para centros de capacitación y universidades, establece medidas de bioseguridad estrictas, marca la posibilidad para un retorno a determinadas actividades presenciales como laboratorios. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Este día se ha reanudado la audiencia de primera declaración del exministro Alejandro Sinibaldi y es nuestro compañero Hugo Morales quien nos tiene los detalles desde Torre de Tribunales. Adelante. ¿Qué tal amigos de Noticiete? Muy buenas tardes, ubicados en el 14 nivel de la Torre de Tribunales, donde este día se reanudó en el juzgado de mayor riesgo de lo que es la primera declaración del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi. Siempre a puerta cerrada esta primera declaración, debido a que en el caso Odebrecht, pues él ha mencionado de que pues estará mencionando el nombre de algunas personas más involucradas en este proceso penal, por lo cual se pidió de parte de la Fiscalía correspondiente que las actuaciones de ese proceso se realizarán a puerta cerrada, únicamente con la presencia del exministro, sus abogados de confianza, los representantes del Ministerio Público, personal judicial y obviamente la jueza de este proceso llamado Odebrecht Guatemala. Importante agregar, amigos de Noticiete, que para este 6 de octubre está previsto que en el juzgado cuarto de instancia penal se pueda iniciar lo que es otra primera declaración del exministro de Comunicaciones por
un tema de lavado de dinero. Entonces se le estarían juntando dos primeras declaraciones, la que está en desarrollo en este juzgado de mayor riesgo, que es del caso Odebrecht en Guatemala, y la que estaría iniciando este 6 de octubre, siempre aquí en la torre de tribunales. Es la forma en que se están desarrollando los procesos del exfuncionario del Partido Patriota para poder resolver su situación legal en el sistema de justicia, en los varios procesos penales que él tiene. Entonces, esta semana podría finalizar el caso que hacemos en mención ahorita, que es el caso Odebrecht, iniciar el mañana lo que es el otro proceso penal por lavado de dinero y podría terminar la próxima semana. Todo depende de estas situaciones, de las agendas de trabajo que tengan los jueces, tanto de mayor riesgo como el juez Pedro Lainez, para continuar programando las audiencias y en su momento desarrollar lo que en ley corresponda respecto a la situación legal del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Es la información que puedo compartir por el momento. Regreso con ustedes al estudio principal. Estamos de regreso en Noti 7. Gracias por acompañarnos. Le deseamos un buen inicio de semana. Hasta mañana.